La noche en Oaxaca olía a tierra mojada y a jazmín. Una brisa suave, venida de las montañas, mecía la ropa en el tendedero, haciéndola danzar como fantasmas blancos bajo la pálida luz de la luna. Estaba allí fuera, en mi patio, recogiendo las camisas de trabajo de mi marido, Manuel, cuando el sonido perforó el silencio. Un zumbido insistente, proveniente de la sala. Era su teléfono móvil, que siempre dejaba cargando en el sofá donde dormía. Lo ignoré. Probablemente era solo otra de esas notificaciones de noticias que nunca leía, pero el sonido cambió. Se convirtió en un tono específico, uno que nunca había oído. Una curiosidad, fina y afilada como una aguja, me pinchó. Pero antes de tener tiempo de contar mi historia, de cómo un simple mensaje de voz hizo añicos 50 años de mi vida, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia aquí. Suscríbete a nuestro canal, para no perderte ningún detalle de este viaje que, te lo prometo, tocará tu corazón. La vida, a veces, nos juega bromas que ni la mejor de las telenovelas puede imaginar. Y la mía comenzó aquella noche. Entré en casa, descalza, con el frío suelo de cemento bajo mis pies. La luz del pequeño televisor estaba encendida, proyectando un brillo azulado sobre el rostro dormido de Manuel en el sofá. Roncaba suavemente, un sonido que, durante décadas, fue la banda sonora de mi seguridad y que, a partir de ese momento, se convertiría en el ruido de mi mayor traición. El móvil en la mesita de centro vibró de nuevo, iluminándose. Una notificación en la pantalla. Nuevo mensaje de voz de Elena. Elena. El nombre sonó extraño en mi cabeza. No conocíamos a ninguna Elena, no a una que enviara mensajes de voz a esa hora de la noche. Mi corazón comenzó a latir desbocado, un tambor de aviso en mi pecho. Mis manos, acostumbradas a amasar la masa de las tortillas y a manejar la aguja de bordar con firmeza, temblaban. Con el dedo índice, dudé un segundo sobre la pantalla. Un abismo se abrió ante mí. De un lado, la ignorancia cómoda, la continuación de mi vida apacible y predecible. Del otro, la verdad, fuera cual fuese. Respiré hondo el aire viciado de la sala, con olor a naftalina y al cansancio de Manuel, y toqué. La voz que salió del pequeño altavoz no era alta, pero llenó cada rincón de mi casa, cada grieta de mi alma. Era una voz joven, suave, pero embargada por un llanto contenido, un susurro desesperado que resonó como un trueno en mi mente. Manu, por favor, ven a ver al niño. No para de preguntar por su papá. Tiene fiebre otra vez y solo te llama a ti. Por favor, mi amor. Manu, mi amor, el niño, papá. Cada palabra era un trozo de cristal clavándose en mi piel. El aire huyó de mis pulmones. Me apoyé en la pared, sintiendo el áspero revoque arañar mi espalda. Miré al hombre en el sofá. Mi Manuel, el hombre con el que me casé a los 18 años. El padre de mis 3 hijos. El abuelo de mis 5 nietos. El hombre que, hacía 15 años, empezó a dormir en ese sofá, alegando dolores de espalda, el calor, la costumbre. Y yo, Leticia Morales, la mujer que todos en San Andrés Nuxiño conocían como Leti, la esposa devota, la madre incansable, la abuela cariñosa, yo le creí. Durante 15 años, creí en una mentira tan cómoda y desgastada como aquel sofá. En ese instante, el olor a jazmín de fuera se volvió nauseabundo. La brisa suave pareció un viento helado de muerte. Y la casa, mi refugio, mi santuario construido con mis propias manos, de repente se convirtió en la escena de un crimen. Un crimen silencioso, sin sangre, pero que había asesinado a la mujer que yo creía ser. Mi nombre es Leticia Morales. Nací y crecí aquí, en este valle rodeado de montañas que parecen viejos gigantes dormidos. Tengo 74 años, y mis manos cuentan la historia de mi vida mejor que cualquier palabra. Son nudosas, con venas saltadas como ríos secos, y la piel manchada por el sol y el tiempo. Son las manos que plantaron maíz, que lavaron ropa en el río, que acunaron a hijos febriles, y que bordaron cientos de huipiles, con flores vibrantes, las mismas flores que ahora parecían marchitarse en mi pecho. Crecí en una época en la que el destino de una mujer se sellaba en el altar. El mío se selló con Manuel Rojas cuando yo solo tenía 18 años y él 20. Era fuerte, tenía una sonrisa que prometía el mundo y una mirada que me hacía sentir como la única mujer en toda la heroica ciudad de Tlaxiaco, donde nos conocimos durante el mercado del viernes. Él trabajaba en la carnicería de su padre y yo vendía los bordados de mi madre. El olor a carne cruda y a flores de cempasúchil se mezclaban en el aire cuando él se acercaba. Para mí,
Ese era el olor del amor. Nos casamos y vinimos a esta casita en San Andrés Nuxiño, que en aquel entonces era poco más que una choza de adobe. Juntos la levantamos. Yo revocaba las paredes con una mezcla de barro y paja mientras él arreglaba el tejado. Tuvimos 3 hijos. Mateo, el mayor, serio y trabajador como parecía ser su padre. Sofía, mi compañera, con el alma de artista en los dedos. E Isabel, la menor, de carácter fuerte e independiente, que fue la primera de la familia en ir a la universidad en la Ciudad de México. La vida era dura. Nos despertábamos antes del amanecer. Manuel se iba a la carnicería en Tlaxiaco, un viaje de casi 1 hora en su vieja camioneta. Yo cuidaba de la casa, de los niños, de la pequeña huerta y de los animales. Por la noche, cuando todos dormían, me sentaba a la luz de un candil de aceite, con los hilos de colores y la tela de algodón en mi regazo, y bordaba. Cada puntada era una oración silenciosa, un deseo de un futuro mejor para mis hijos. El dinero de los bordados pagó sus libros escolares, sus zapatos nuevos, las medicinas cuando enfermaban. Manuel nunca fue un hombre de muchas palabras. Su forma de amar era práctica: traer el sustento, arreglar una cerca rota, asegurarse de que nunca nos faltara comida en la mesa. Y yo lo aceptaba. Mi madre siempre me decía: Leti, un hombre bueno es un hombre que provee. El resto son tonterías de telenovela. Y yo creía que nuestro silencio era complicidad, que nuestro distanciamiento era el resultado natural de una vida entera de trabajo arduo. Hace 15 años, el cambio comenzó, sutil como el polvo que se asienta en los muebles. Llegó una noche, quejándose de terribles dolores de espalda. Leti, esta cama me está matando. Voy a probar el sofá, es más firme. La noche siguiente, la excusa fue el calor. Después mis ronquidos, que nunca antes había mencionado. Las excusas se fueron acumulando hasta que ya no fueron necesarias. El sofá se convirtió en su cama. Nuestra habitación, que antes era el centro de nuestro universo, se convirtió solo en la mía. La distancia física se convirtió en un abismo emocional. Nuestras conversaciones se resumían a trivialidades: el tiempo, el precio del maíz, noticias de los nietos. Nos tocábamos por accidente, un roce en la cocina, un roce de manos al pasar la sal, y yo me adapté a la soledad de a dos, a la cama fría, a la ausencia de su calor. Me convencí de que esto era el matrimonio en la vejez, un compañerismo silencioso, una rutina compartida, pero no una vida. Ahora, con la voz de Elena resonando en mi cabeza, cada una de esas noches solitarias adquiría un nuevo y terrible significado. Cada excusa, cada suspiro cansado, cada llegada tardía, todo encajaba en un mosaico de mentiras que fui demasiado ciega, o quizás demasiado cobarde, para ver. Miré nuestra fotografía de boda en la pared. Yo, una niña con flores en el pelo y un futuro entero en los ojos. Él, un muchacho orgulloso, con el brazo posesivamente alrededor de mi cintura. ¿Quién era aquella mujer? ¿Dónde se había perdido? No había sido asesinada esa noche. Había muerto lentamente, a lo largo de 15 años, y yo ni siquiera me había dado cuenta. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, un disco dorado detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El gallo cantó, los perros del vecindario ladraron, y el olor del café que preparaba llenó la cocina. Para el mundo exterior, era solo otro martes en San Andrés Nuxiño. Para mí, era el primer día del resto de mi vida, una vida que ya no reconocía. Manuel se despertó, se estiró en el sofá y gimió, como siempre hacía, poniéndose la mano en la espalda. «Ay, Leti, esta espalda no me da tregua». La bilis subió a mi garganta. Por primera vez en 50 años, tuve ganas de lanzarle la cafetera caliente a la cabeza. Pero la mujer que mi madre crió, la mujer que había sido durante toda mi vida, tomó el control. Forcé una sonrisa, una mueca que me dolió en los músculos de la cara. «Buenos días, Manuel. El café está listo». Se sentó a la mesa de la cocina, con los ojos hinchados de sueño, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí. Comió sus memelas con queso fresco y salsa roja, elogiando mi comida como hacía cada mañana. «Nadie hace memelas como tú, mi vieja». Mi vieja. La expresión que antes me sonaba a cariño, ahora sonaba a burla. Mientras comía, yo lo observaba, no como su esposa, sino como una extraña. Me fijé en cosas que la rutina había vuelto invisibles, la manera en que mantenía el móvil siempre boca abajo sobre la mesa, sus uñas,
que estaban sorprendentemente limpias y bien cortadas para un hombre que decía pasar el día arreglando cosas en el taller que montó en el fondo de la casa desde que se jubiló de la carnicería. El olor sutil, casi imperceptible, de una loción de afeitar que no era la que yo le compraba. Eran pequeñas cosas, migas de pan de una mentira que él había dejado por el camino y que yo, en mi confianza ciega, nunca me había molestado en seguir. Esa mañana comencé a seguir el rastro. Después de que saliera para su caminata matutina, que ahora sospechaba que era mucho más que eso, fui a su refugio, el sofá. Con el corazón martilleando contra mis costillas, levanté los cojines. No había nada. Miré debajo, solo polvo y una moneda perdida. Fui a su vieja camioneta, aparcada bajo el árbol de jacarandá. El interior olía a él, a polvo y a algo más. Un perfume dulce, floral. En la guantera, entre mapas viejos y recibos amarillentos, encontré un pequeño oso de peluche con un lazo rosa, un juguete de máquina de premios, del tipo que se gana en las ferias. ¿Quién le daría un oso de peluche a un hombre de 75 años? La respuesta era obvia y dolorosa. No era para él. Volví a casa, con el pequeño oso escondido en el bolsillo de mi delantal. Me sentí como una ladrona en mi propia casa. Mi mente comenzó a trabajar, a conectar puntos que antes flotaban aislados. Sus viajes para comprar piezas para la camioneta, que a veces lo mantenían fuera todo el día. El dinero extra que decía gastar en herramientas y que nunca aparecían en el taller. Las llamadas telefónicas que atendía afuera, hablando en voz baja, alegando que eran negocios. Recordé una conversación de hacía unos meses. Nuestra nieta, la hija de Mateo, necesitaba un aparato dental. Era caro. Manuel dijo que no teníamos dinero, que la jubilación apenas alcanzaba para las facturas. Yo acepté y empecé a trabajar el doble en mis bordados para juntar el dinero. Ahora, la pregunta me quemaba. ¿A dónde iba el dinero? ¿A dónde iba su tiempo? ¿A dónde iba el hombre que yo creía conocer? La rabia inicial estaba dando paso a una frialdad calculadora. No iba a gritar. No iba a montar una escena. Eso era lo que él esperaría, lo que le daría la oportunidad de mentir, de hacerse la víctima. No. Iba a observar. Iba a reunir las piezas de este rompecabezas asqueroso. Y cuando tuviera la imagen completa, sabría qué hacer. La Leti dócil y silenciosa estaba siendo enterrada bajo capas de dolor y determinación. Una nueva Leticia estaba emergiendo, una que él no conocía, y para ser sincera, una que ni yo misma sabía que existía. Los días que siguieron se transformaron en una cacería silenciosa. Yo era una sombra en mi propia casa, mis movimientos medidos, mis ojos atentos a cada detalle. Manuel continuaba su rutina, ajeno a mi vigilancia. Él veía a la misma mujer sirviéndole el café, a la misma mujer lavando su ropa, pero no se daba cuenta de que los ojos que lo observaban ya no eran los mismos. Eran ojos que buscaban la verdad entre las telarañas de la mentira. El hilo suelto del que necesitaba tirar apareció un jueves por la tarde. Manuel dijo que iba a Tlaxiaco a encontrarse con un viejo amigo de la carnicería, un tal Roberto. Era una excusa común, pero esta vez algo era diferente. Se puso su mejor camisa, guayabera, la que usaba en bautizos y bodas. Se peinó con un cuidado inusual y se puso esa loción de afeitar que no era la mía. «Vas muy arreglado para ver a Roberto», comenté, mi voz casual, mientras doblaba un paño de cocina. Él se rió, un sonido forzado. «Un hombre tiene que cuidarse, Leti. No quiero parecer un viejo decrépito». Lo observé salir en la camioneta. Esperé 10 minutos, el tiempo suficiente para que llegara a la carretera principal. Luego, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui al teléfono fijo y llamé a casa de Roberto. Su esposa, Consuelo, respondió. «Hola, Consuelo. Soy Leti. ¿Cómo estás?» «Leti, qué buena sorpresa. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Y Manuel?» «Estamos bien. Gracias a Dios. Oye, disculpa la molestia, pero Manuel fue a encontrarse con Roberto y se olvidó la cartera. ¿Puedes decirle que me llame cuando llegue?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa cargada de confusión. «Pero, Leti, Roberto no está en casa. Se fue a Oaxaca de Juárez a visitar a su hermana y no vuelve hasta el domingo». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. «Ah, qué cabeza la mía. Debo haber entendido mal. Se habrá ido a otro sitio. Disculpa la molestia, Consuelo». «No es nada, Leti. Dale un beso a Manuel». Colgué el teléfono y mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. Ahí estaba, la primera mentira concreta, irrefutable. No estaba con Roberto. Se había vestido de punta en blanco para encontrarse con otra persona.
Probablemente, Elena. La confirmación alimentó mi resolución. Necesitaba saber más. Necesitaba un rostro, un lugar. Recordé el móvil. Se lo había llevado, por supuesto. Pero, ¿y el viejo ordenador que habíamos comprado hacía unos años para que los nietos lo usaran cuando nos visitaban? Manuel había aprendido a usar lo básico, principalmente una red social donde compartía fotografías antiguas y se conectaba con parientes lejanos. Me senté frente a la pantalla polvorienta, mi reflejo distorsionado devolviéndome la mirada. Con los dedos temblorosos, lo encendí. Tardó una eternidad en arrancar. Entré en la red social. La suerte estaba de mi lado. Nunca cerraba la sesión. Su página se abrió, llena de fotografías de nuestros nietos y publicaciones sobre fútbol. Fui a su lista de amigos. Me desplacé por nombres familiares, vecinos, primos, sobrinos. Y entonces me detuve. Elena Castillo. La foto de perfil era de una mujer joven, quizás en la cuarentena, con el pelo largo y negro y una sonrisa bonita, pero triste. A su lado, un niño de unos 7 u 8 años, con la misma sonrisa. Hice clic en su perfil. Era privado, pero la foto de portada era visible para todos. Era una fotografía de una pequeña casa, sencilla, con un jardín de bugambillas en la entrada, y aparcada frente a la casa, inconfundible, estaba la vieja camioneta azul de Manuel. La fecha de la fotografía era de hacía 3 años, pero fue la leyenda de la foto lo que me dejó sin aliento. El hogar es donde el corazón está. Gracias por construir nuestro nido, mi amor, su nido, construido con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con mi vida. Recorrí sus publicaciones públicas. La mayoría eran cosas inofensivas sobre su hijo. Santiago. Ese era el nombre del niño. Había una publicación de hacía 2 semanas, con una foto del chico jugando al fútbol. Mi campeón, cada día más parecido a su papá. Miré atentamente el rostro del niño, y lo vi. Vi la barbilla de Manuel. Vi sus ojos oscuros y la forma en que sus cejas se unían ligeramente sobre la nariz. Vi a mi hijo Mateo en ese rostro. Vi a mis nietos. Era un Rojas. No había la menor duda. El mensaje de voz hablaba de un niño. La edad encajaba con la deducción de que la mentira ya duraba 15 años. Aquel chico debía tener unos 14, quizás 15 años ahora. Las fotografías eran antiguas. Cerré el ordenador. El sonido del clic anormalmente alto en el silencio de la casa. El dolor que sentí no era agudo como el de la primera noche. Era un dolor sordo, pesado, el dolor del conocimiento. Había tirado del hilo, y el tejido de toda mi vida se estaba deshaciendo ante mis ojos. Y sabía que no podía parar. Tenía que seguir tirando hasta que solo quedara la verdad desnuda y cruda. El nombre, Elena Castillo, y el rostro del niño Santiago, atormentaban mis pensamientos. Necesitaba saber dónde vivían. La fotografía de la casa era mi única pista. Esas bugambillas, la puerta de madera pintada de azul, la pequeña valla blanca, podía estar en cualquier lugar. Pasé los días siguientes en una nebulosa, desempeñando mis tareas domésticas por puro instinto, mientras mi mente trabajaba incesantemente. ¿Cómo encontrar una aguja en un pajar? No podía simplemente preguntar. La comunidad aquí es pequeña. Una pregunta equivocada, y el chisme se extendería como fuego en pasto seco. Necesitaba ser discreta. La respuesta vino de una fuente improbable, mi propia rutina. Todos los viernes tomaba el colectivo, a Tlaxiaco, para vender mis bordados en el mercado. El viaje era largo y polvoriento, pasando por varios pueblos y comunidades pequeñas a lo largo de la carretera. Conocía cada curva, cada árbol, cada pequeña capilla en el camino. El viernes siguiente, mientras el viejo autobús se balanceaba y crujía, no estaba pensando en mis ventas. Estaba escudriñando el paisaje por la ventana, mis ojos examinando cada casa que pasábamos. Era una tarea imposible, lo sé, pero la esperanza, o quizás la desesperación, es una fuerza obstinada. Pasamos por San Miguel el Grande, luego por San Antonio Sinicagua. Nada. Las casas eran todas parecidas, de adobe y cemento, con sus patios llenos de gallinas y perros callejeros. Cuando estábamos llegando cerca de Santa María Yosoyúa, una comunidad que siempre me pareció particularmente pobre y olvidada, algo me llamó la atención. En una calle lateral, un poco alejada de la carretera principal, vi un destello de color, una mancha vibrante de rosa y morado, bugambillas, y al lado, una puerta azul. Mi corazón dio un brinco. «¡Pare, por favor!», le grité al conductor.
mi voz sonando más alta de lo que pretendía. Los otros pasajeros me miraron, sorprendidos. Nadie solía bajarse allí. El conductor frenó bruscamente, el autobús levantando una nube de polvo. ¿Estás segura, doña Leti? Aquí no hay nada. Estoy segura. Voy a visitar a una prima. Mentí, mi voz temblando ligeramente. Bajé del autobús y me quedé parada en el arcén, el sol del mediodía quemándome la cabeza. El colectivo se fue, dejándome en un silencio profundo, roto solo por el zumbido de los insectos. Respiré hondo y comencé a caminar por la calle de tierra en dirección a la casa. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si llamaba a la puerta y encontraba a una familia de extraños? ¿Qué diría? Pero a medida que me acercaba, los detalles de la fotografía online se enfocaban. La valla blanca, un poco desconchada, el pequeño escalón de cemento en la entrada, la maceta de geranios en la ventana. Era la casa, su nido. Y entonces, lo vi, sentado en el escalón de la entrada, lanzando piedrecitas a una lata vacía, estaba un muchacho, un adolescente, quizás de 14 o 15 años. Tenía el pelo negro y espeso de Manuel, y la misma postura ligeramente encorvada. Cuando se giró, alertado por mis pasos, nuestros ojos se encontraron, y me congelé, porque no estaba mirando a un extraño. Estaba mirando el rostro de mi hijo Mateo cuando tenía esa edad. La misma ceja poblada, la misma barbilla obstinada, la misma melancolía en los ojos oscuros. Era el hijo de Manuel, sangre de mi sangre, nacido de una mentira. El muchacho me miró con curiosidad, sin reconocerme. Yo era solo una anciana en su calle, pero para mí, él era un fantasma, la prueba viviente de una vida que mi marido había vivido lejos de mí. No pude decir nada. El aire parecía demasiado espeso para respirar. Simplemente me di la vuelta, tan rápido como mis viejas piernas me lo permitieron, y caminé de regreso a la carretera principal, ciega por las lágrimas que finalmente corrían libremente por mi rostro. No fui al mercado ese día. Me quedé sentada en la polvorienta parada de autobús, bajo el sol implacable, esperando el próximo colectivo que me llevara de vuelta a casa. Pero sabía, con una certeza devastadora, que la casa a la que regresaba ya no era mi hogar. Era solo el lugar donde dormía la mentira, y no sabía si podría dormir bajo el mismo techo que ella por mucho más tiempo. Regresé a casa sintiéndome vacía. Mi cuerpo se movía, pero mi alma se había quedado atrás, en esa calle polvorienta, encarando el rostro de un muchacho que era un espejo de mi pasado. Entré en la cocina y el silencio de la casa me pareció ensordecedor. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared parecía burlarse de mí, testigos mudos de mi larga e ignorante felicidad. Cuando Manuel llegó al atardecer, me encontró sentada a la mesa de la cocina, desvainando judías, una tarea mecánica que mis manos hacían sin que mi mente necesitara dar órdenes. Trajo consigo el olor de la calle, de polvo y de gasolina, y algo más, el mismo perfume dulce que había encontrado en su camioneta, el olor de su otra vida. «Ya llegué, Leti», dijo, su voz cansada. Yo solo asentí, sin mirarlo. Pareció notar mi quietud. «¿Está todo bien? Estás muy callada». Levanté los ojos y lo encaré. Por primera vez, vi más allá del marido envejecido, del compañero de toda una vida. Vi a un extraño, un hombre con secretos grabados en las arrugas alrededor de sus ojos. Las ganas de gritar, de confrontarlo con todo lo que sabía, eran abrumadoras. Quería lanzarle el nombre Elena a la cara, describirle el rostro de su hijo Santiago, preguntarle cómo había podido vivir esta mentira durante 15 años. Pero un instinto más profundo, una sabiduría nacida del dolor, me contuvo. La rabia es un fuego que se consume rápidamente. El dolor, sin embargo, puede transformarse en combustible, y yo necesitaba combustible para lo que vendría después. Una explosión de emociones le daría el control. Él negaría, mentiría, me culparía, se haría la víctima. Lo conocía sus tácticas. No le daría esa satisfacción. Mi venganza, si es que se podía llamar así, no sería caliente y ruidosa. Sería fría, silenciosa y metódica. «Solo estoy cansada», respondí, mi voz sorprendentemente tranquila. El día en el mercado fue largo. Aceptó mi respuesta sin cuestionar, aliviado de no tener que lidiar con nada más. Encendió la televisión y se acomodó en su trono de mentiras, el sofá. En los días que siguieron, me instalé en una calma extraña y peligrosa, la calma del ojo de un huracán. Por fuera, yo era la misma Leti de siempre. Cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, escuchaba sus quejas sobre el tiempo y la política. Pero por dentro,
Era una mujer en guerra. Pasé las noches en vela, no llorando, sino pensando. Mi mente, que durante años se ocupó de recetas, patrones de bordado y listas de la compra, estaba ahora enfocada en un único objetivo: protegerme a mí misma y el futuro que me quedaba. Empecé a juntar las piezas de mi vida, las piezas que eran verdaderamente mías. Recordé cómo, hacía más de 30 años, mi madre falleció y me dejó una pequeña herencia. No era mucho, pero fue con ese dinero que dimos la entrada para comprar legalmente el terreno donde nuestra casa estaba construida. Manuel estaba pasando por una mala racha en el trabajo, así que el dinero fue todo mío. Recordé los años en que vendí mis bordados y guardé cada peso extra en una vieja caja de zapatos, escondida en el fondo de mi armario. Era mi dinero de emergencia. Con ese dinero, pagué la mayor parte de los materiales para las ampliaciones de la casa, la habitación extra para los nietos, la nueva cocina. Manuel ayudó con el trabajo, sí, pero la sangre financiera de esa casa, el corazón de ladrillo y cemento, había venido de mí, de mis manos, de mi sacrificio, y sin embargo, sabía que en la escritura, que estaba guardada en un cajón polvoriento, constaban nuestros 2 nombres, Manuel Rojas y Leticia Morales de Rojas, como si yo fuera una propiedad suya. Un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan audaz y aterrador, un plan que exigiría todo el coraje que no sabía que tenía. Continué mi rutina, mi calma desconcertando a Manuel. A veces me miraba con una expresión de desconfianza, como si sintiera el cambio en la atmósfera, pero no pudiera identificar su origen. Estaba acostumbrado a mis emociones a flor de piel, a mis lágrimas fáciles, a mis explosiones de frustración. Esta Leti silenciosa y observadora era una extraña para él, y eso era bueno, porque era como una extraña que iba a actuar, una extraña que ya no se definía por su marido, sino por sí misma. La tormenta se estaba formando dentro de mí, silenciosa y potente, y él, durmiendo tranquilamente en su sofá, no tenía ni la menor idea del rayo que estaba a punto de caerle encima. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, consejo, alguien que estuviera incondicionalmente de mi lado, mis hijos. Pero, ¿cómo contárselo? ¿Cómo decirles que el padre que idolatraban, el hombre que les había enseñado a ser honestos y trabajadores, era un mentiroso? La revelación les rompería el corazón, tal como había roto el mío. Decidí empezar por Sofía, mi hija del medio, la artista, el alma sensible de la familia. Vivía en Tlaxiaco con su marido y sus 2 hijos, y venía a visitarme todas las semanas. Sofía había heredado mi pasión por los textiles, pero en lugar de huipiles tradicionales, ella creaba tapices modernos, piezas de arte que vendía a galerías en la Ciudad de México. Ella entendía el valor del trabajo de una mujer, el poder que reside en las yemas de los dedos. El sábado siguiente, llegó, como siempre, con una bolsa de pan dulce y una amplia sonrisa. Nos sentamos en la cocina, el olor a canela y café llenando el aire. Hablamos de los nietos, de su último encargo, de la sequía que amenazaba la cosecha de maíz. Esperé a que Manuel saliera para su caminata. Cuando la puerta se cerró tras él, respiré hondo. Sofía, hija mía, necesito hablar contigo de algo serio. Dejó de beber su café y me miró, su expresión cambiando de relajada a preocupada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? No físicamente. Las palabras me costaron salir. Mi garganta parecía cerrada. Es sobre tu padre. Se lo conté todo. Empecé con el mensaje de voz en la noche de luna llena. Describí mi investigación silenciosa, el perfil en la red social, la fotografía de la camioneta azul. Mi voz se quebró cuando le conté mi viaje a Santa María Yosoyúa y el muchacho que encontré, el muchacho que era la viva imagen de su hermano Mateo. Sofía me escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra que pronunciaba. Sus manos, normalmente tan ágiles y expresivas, estaban inmóviles sobre la mesa. Cuando terminé, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de rabia, sino de un dolor profundo y desilusionado. ¿15 años, mamá?, susurró, su voz entrecortada. ¿Nos mintió durante 15 años? Asentí, incapaz de hablar. Se levantó y vino a abrazarme. Su abrazo era fuerte, un puerto seguro en mi tormenta. Lloramos juntas, madre e hija, no solo por la traición de un hombre, sino por la pérdida de una familia que pensábamos tener, por la muerte de una imagen, de un recuerdo. Después de un largo rato, se apartó y se secó los ojos. La tristeza en su rostro dio paso a una chispa de rabia, la misma rabia que yo sentía.
¿Y qué vas a hacer, mamá? Tienes que echarlo de casa. No es tan simple, hija mía. La casa está a nombre de los dos. Pero tú la construiste. Te recuerdo sentada hasta la madrugada bordando para pagar los ladrillos. Recuerdo el dinero de la abuela. Eso no es justo. A la ley no siempre le importa lo que es justo. Dije, mi voz cansada pero firme. Por eso necesito tu ayuda. Necesito pensar con claridad. Necesito un plan. Sofía se sentó frente a mí, su mente práctica tomando el control. Necesitas un abogado, mamá. Alguien que pueda aconsejarte. ¿Y de dónde voy a sacar dinero para un abogado? Sabes cómo están las cosas. No te preocupes por eso. Yo ayudo. Mateo e Isabel también ayudarán. Estoy segura. Pero primero, tenemos que hablar con ellos. Tengo miedo, Sofía. Tengo miedo de la reacción de Mateo. Siempre ha visto a su padre como un héroe. E Isabel es tan impetuosa. Querrá venir aquí y montar un escándalo. Hagámoslo con calma, dijo Sofía tomando mis manos. Sus manos eran suaves, las mías ásperas, pero en ese momento eran las manos de la misma mujer, unidas por el mismo dolor y la misma determinación. Yo hablaré con Isabel primero, prepararé el terreno. Después, hablaremos los tres con Mateo, juntos. Él necesita oír esto de todos nosotros. Su calma y su apoyo me dieron una fuerza que no sabía que aún poseía. No estaba sola. La familia que Manuel había intentado romper con sus mentiras se estaba, en realidad, fortaleciendo. Mamá, dijo Sofía, sus ojos fijos en los míos, sea lo que sea que decidas hacer, estamos contigo, hasta el final. Él no te va a quitar nada más. En ese momento, supe que lo lograría. La Leti, que era solo de Rojas, estaba muriendo, y Leticia Morales, madre de Sofía, Mateo e Isabel, se estaba preparando para luchar por su vida. La conversación con Sofía fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. El aire fresco de la solidaridad y el amor filial renovó mis fuerzas. Siguiendo nuestro plan, Sofía habló con Isabel por teléfono. Como era de esperar, la reacción de mi hija menor fue de furia. Quería tomar el primer autobús de la Ciudad de México a Oaxaca y confrontar a su padre. Pero Sofía, con su calma habitual, logró tranquilizarla, explicándole que necesitábamos actuar con inteligencia, no con rabia. El siguiente paso era encontrar la escritura de la casa. Recuerdo que la guardamos, hace muchos años, en un viejo baúl de madera donde Manuel guardaba documentos importantes, medallas del servicio militar y otros recuerdos de su pasado. El baúl estaba en la pequeña habitación que ahora servía de trastero, debajo de una pila de mantas viejas y cajas de cartón. Esperé a una tarde en que Manuel salió para su supuesta ida al taller. Mi corazón latía con la urgencia de un ladrón. Entré en la habitación polvorienta, el aire pesado con olor a moho y a tiempo detenido. Arrastré las pesadas cajas y las mantas con olor a naftalalina. Allí estaba. El baúl de madera oscura, con sus bisagras de hierro oxidadas. La tapa crujió cuando la abrí. Una nube de polvo se levantó, haciéndome toser. Dentro, entre partidas de nacimiento amarillentas y fotografías en blanco y negro, encontré una carpeta de cartón. La abrí con los dedos temblorosos, y allí estaba. La escritura de la propiedad. Desdoblé el papel grueso y quebradizo. Las palabras, escritas con la elegante caligrafía de un notario, parecían saltar de la página. Propiedad de Manuel Rojas y su esposa, Leticia Morales de Rojas. Mi identidad legalmente atada a la suya. Pero mientras leía el documento, mis ojos se fijaron en otra cosa. Eran los papeles que estaban debajo de la escritura. Recibos. Recibos de una tienda de materiales de construcción en Tlaxiaco. Eran de hacía unos 14, 15 años. Las fechas coincidían con la época en que Manuel comenzó a dormir en el sofá. Había recibos de cemento, de ladrillos, de varillas de hierro, de pintura azul, grandes cantidades, mucho más de lo que jamás necesitamos para las pequeñas reparaciones en nuestra casa. Y el nombre en el recibo era el de Manuel Rojas, pero la dirección de entrega no era la nuestra. Era una dirección en una calle sin nombre, en Santa María Yosoyúa. Me faltó el aire. No solo había mantenido a otra familia, les había construido una casa, la casa que había visto en la fotografía, la casa con la puerta azul y las bugambillas. La había construido con nuestro dinero, con el dinero de nuestra jubilación, con el dinero que debería haber sido para el aparato de nuestra nieta, para nuestro futuro. La traición era más profunda de lo que imaginaba. No era solo una cuestión de infidelidad emocional y física. Era una traición financiera, un robo perpetrado a lo largo de una década y media,
Me senté en el suelo polvoriento del trastero, los recibos esparcidos a mi alrededor como hojas muertas, y lloré. Lloré por la casa que él construyó para ella, mientras yo remendaba las goteras en la nuestra. Lloré por el dinero que él gastó con ellos, mientras yo contaba cada centavo para hacer la compra. Lloré por la juventud que le di, por la lealtad que le ofrecí, y por la forma en que la había pisoteado. Pero, entre las lágrimas, mi determinación se endureció como el cemento. Estos recibos eran la prueba que necesitaba. Eran el arma que iba a usar. Fotografié cada recibo con el viejo móvil que Sofía me había dado. Fotografié la escritura. Guardé todo de nuevo en el baúl, exactamente como estaba. Borré mis huellas, como una espía en su propio hogar. Cuando Manuel regresó, yo estaba en la cocina, preparando la cena. No notó el polvo en mis rodillas ni el rojo en mis ojos. No notó nada. Y esa era su mayor debilidad. Me había subestimado durante 50 años, y estaba a punto de pagar el precio por ello. El domingo siguiente fue el día del juicio. No un juicio en un tribunal, con jueces y abogados, sino algo mucho más íntimo y doloroso. Un tribunal familiar. Sofía e Isabel lo habían organizado todo. Isabel tomó el autobús nocturno desde la Ciudad de México y llegó a Tlaxiaco de madrugada. Sofía fue a recogerla y la trajo a nuestra casa, junto con Mateo, a quien le habían contado la historia por el camino. Había preparado el desayuno, como hacía todos los domingos. Chilaquiles, huevos revueltos, frijoles, café fresco. La mesa estaba puesta, pero nadie tenía hambre. La tensión en la pequeña sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Manuel entró en la sala, viniendo de su sofá, y se detuvo, sorprendido al ver a sus 3 hijos sentados a la mesa, sus rostros serios como si estuvieran en un funeral. «¡Qué sorpresa! ¿Qué hacéis todos aquí tan temprano?», preguntó, intentando forzar una sonrisa. «Siéntate, papá», dijo Mateo, su voz grave, sin emoción. Mateo, mi hijo mayor, el más parecido a su padre en apariencia y temperamento. Su presencia allí, su seriedad, era lo que más me preocupaba. Manuel me miró, confundido, buscando una explicación. Yo desvié la mirada, concentrándome en servir el café. Este momento no era mío, era de ellos. Se sentó en la cabecera de la mesa, su lugar de siempre, el lugar del patriarca. Isabel, siempre la más directa, no perdió el tiempo. «Papá, tenemos una pregunta para ti. ¿Quién es Elena Castillo?». La sangre huyó del rostro de Manuel. Se puso pálido, su piel adquiriendo una tonalidad grisácea. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Miró de un hijo a otro, sus ojos suplicantes, acorralados. «¿Y quién es Santiago?», continuó Sofía, su voz suave pero firme como el acero. Manuel tragó saliva. Su mano, la que sostenía la taza de café, temblaba visiblemente. Yo no sé de qué estáis hablando». «No mientas, papá», dijo Mateo, y su tono bajo y controlado era más aterrador que cualquier grito. «Ya no sirve de nada mentir. Mamá lo sabe todo. Fue la primera vez que se mencionó mi nombre». Manuel se volvió hacia mí, y en su mirada había una mezcla de pánico, rabia y, por primera vez, miedo. Miedo de mí. «Leti, ¿qué les has estado diciendo a nuestros hijos? ¿Estás intentando ponerlos en mi contra?» «No he dicho nada que no fuera verdad, Manuel», respondí, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Isabel lanzó un sobre la mesa, se deslizó por el mantel bordado y se detuvo frente a él. «Ábrelo». Con los dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro estaban las fotografías que yo había tomado. La foto de perfil de Elena y Santiago, la foto de la casa con su camioneta aparcada delante y las fotos de los recibos de los materiales de construcción. Miró las fotografías, una por una. Con cada imagen, un poco más de su fachada de hombre honrado se desmoronaba. Cuando terminó, dejó las fotografías sobre la mesa y hundió el rostro entre sus manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. El patriarca, el hombre fuerte, el jefe de la familia Rojas, estaba llorando. Una parte de mí, la mujer que lo amó durante 50 años, sintió una punzada de lástima, pero fue una punzada fugaz, rápidamente sofocada por la imagen del rostro del muchacho en Santa María Yosoyúa, por el recuerdo de 15 años de noches solitarias, por el peso de cada mentira. «¿Por qué, papá?», preguntó Sofía, su voz quebrada por el dolor. «¿Por qué? Si no eras feliz con mamá, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué nos hiciste vivir esta mentira?». Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «No lo sé», susurró. «Cometí un error. Fue hace mucho tiempo. No quería hacerle daño a nadie». «¿No querías hacerle daño a nadie?», explotó Isabel,
su rabia finalmente desbordándose. Pasaste 15 años robando a esta familia. Robaste el tiempo, el dinero, la dignidad de nuestra madre, y tuviste otro hijo, un hermano que no conocemos, ¿y dices que no querías hacerle daño a nadie? Es vuestro hermano, dijo Manuel, su voz un poco más firme. Y Elena, ella no tuvo la culpa. La engañé a ella también. Eso no nos importa, dijo Mateo, golpeando la mesa con el puño, haciendo tintinear las tazas. Lo que nos importa es lo que le hiciste a nuestra madre, lo que nos hiciste a nosotros. El enfrentamiento duró horas. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones. Manuel intentó justificarse, con excusas endebles sobre la soledad, sobre sentirse viejo e invisible, pero ninguna excusa podía borrar 15 años de engaño. Finalmente, un pesado silencio cayó sobre la sala. El desayuno intacto en la mesa estaba frío. Mateo se levantó, miró a su padre, no con rabia, sino con una desilusión profunda, final. No sé quién eres. El hombre que me crió no haría esto. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo era la jueza final en este tribunal. El poder, por primera vez en mi vida, estaba en mis manos. Respiré hondo, miré al hombre deshecho frente a mí y pronuncié mi sentencia. Quiero que se vaya, dije, mi voz clara y sin vacilación. Hoy, mi sentencia quedó flotando en el aire, irrevocable. Manuel me miró, con los ojos desorbitados por el shock, como si no pudiera creer lo que había oído. Después de la explosión de emociones, probablemente esperaba un ciclo familiar de perdón, de promesas vacías, de un regreso reacio a la normalidad. No esperaba un final. ¿Irme? ¿A dónde voy a ir, Leti? Esta es mi casa, tartamudeó. No, Manuel, corrigió Sofía, su voz fría. Esta es la casa de mamá, la casa que ella construyó con su sudor mientras tú construías otra para tu otra familia. Pero mis libros, mis herramientas, mis cosas, puedes llevarte tu ropa y tus objetos personales, dije, mi calma contrastando con su pánico creciente. El resto se queda, las herramientas, los muebles. Considéralo un pago parcial por la deuda de 15 años que tienes con esta familia. Mateo, que había permanecido en silencio desde su explosión, se levantó y caminó hacia su padre. Le puso la mano en el hombro, no con afecto, sino con una firmeza que no admitía discusión. Vamos, papá. Te ayudo a hacer las maletas. Lo que siguió fue surrealista. Mateo y Manuel fueron a la habitación, la misma habitación que él y yo habíamos compartido durante más de 30 años, y que para él se había convertido solo en un almacén para su ropa. Sofía e Isabel se quedaron conmigo en la cocina, en silencio, ofreciéndome un apoyo mudo pero poderoso. Podía oír los sonidos ahogados del piso de arriba, el abrir y cerrar de cajones, el arrastrar de una maleta. Media hora después, bajaron. Manuel cargaba una maleta vieja y una caja de cartón. Sus hombros estaban encorvados, su paso arrastrado. Parecía haber envejecido 10 años en una sola mañana. Se detuvo en la puerta de la cocina y me miró. Leti, por favor, susurró. Negué con la cabeza. No por rabia, sino por una tristeza profunda. Se acabó, Manuel. Debería haber acabado hace 15 años. Vete. No discutió más. Con una última mirada a la casa que había sido su hogar durante medio siglo, se dio la vuelta y salió. Mateo lo acompañó hasta la camioneta. Los vimos por la ventana de la cocina. Mateo le abrió la puerta, como si estuviera ayudando a un viejo inválido. No hubo abrazo, no hubo palabras de despedida, solo un cansado asentimiento de cabeza. La camioneta azul, la misma que había visto en la fotografía frente a la otra casa, arrancó, levantando una nube de polvo, y luego desapareció en la curva de la carretera. Cuando Mateo volvió a entrar, su expresión era indescifrable. Vino hacia mí y me abrazó con fuerza. «Se acabó, mamá», dijo, su voz entrecortada. «Se acabó». Esa noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. El brillo de la televisión no iluminaba la sala. El sonido de sus ronquidos no resonaba por los pasillos. El sofá, el epicentro de su mentira, estaba vacío. Me senté en el sofá, en el lugar donde él había dormido durante 15 años. La tela todavía tenía la forma de su cuerpo, el vago olor de su loción de afeitar. Y por primera vez desde que descubrí la verdad, me permití sentir la enormidad de mi pérdida. No perdí solo a un marido, perdí al hombre que yo pensaba que era. Perdí la historia de nuestra vida juntos, que ahora estaba manchada por una mentira. Perdí 50 años de mi vida que ahora veía bajo una luz diferente, más dura
y menos romántica, pero sentada en ese sofá vacío, también sentí otra cosa, una sensación nueva y frágil, como el primer brote de una planta rompiendo la tierra seca. Era la sensación de espacio, de posibilidad, de libertad. La casa era mía, la noche era mía, el silencio era mío, y el futuro, por primera vez en mucho, mucho tiempo, también era mío para escribirlo. Apagué la luz, apoyé la cabeza en el cojín, y por primera vez en semanas me dormí profundamente, en el sofá vacío que ahora simbolizaba no mi soledad, sino mi liberación. La partida de Manuel fue solo el primer paso. La emoción de la liberación inicial dio paso a una ansiedad práctica. Había echado a mi marido, pero legalmente, él todavía era dueño de la mitad de todo. El sofá podía estar vacío, pero su nombre todavía estaba en la escritura, una sombra persistente sobre mi recién descubierta independencia. Sofía, siempre la más pragmática, actuó rápidamente. Usando sus ahorros, contrató a un abogado en Tlaxiaco, un hombre llamado licenciado Ramírez, que tenía fama de ser honesto y especialmente solidario con las causas de las mujeres. Una semana después de la partida de Manuel, el licenciado Ramírez vino a mi casa. Era un hombre de mediana edad, con un rostro amable y unas gafas que le daban un aire de profesor. Se sentó a mi mesa de la cocina, la misma mesa donde había tenido lugar mi tribunal familiar, y le serví un vaso de agua de Jamaica. Sofía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano por debajo de la mesa para darme fuerza. Con voz tranquila, le conté al abogado mi historia. Le mostré las copias de los recibos, la fotografía de la otra casa, el certificado de matrimonio. Escuchó atentamente, sin interrumpirme, tomando solo notas en un bloc. Su silencio era respetuoso, y por primera vez, al contar mi historia a un extraño, no sentí vergüenza. Sentí una especie de poder. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos, pensativo. «Doña Leticia», comenzó, su voz suave, «lo que usted ha sufrido ha sido una forma de violencia, no física, sino económica y emocional, y la ley, aunque imperfecta, ofrece cierta protección». Me explicó mis opciones. Podíamos solicitar el divorcio, alegando adulterio y abandono. Podíamos luchar en los tribunales por la propiedad, usando los recibos para demostrar que había desviado bienes matrimoniales. El problema, doña Leti, continuó, es que los tribunales pueden ser lentos y caros, y el resultado nunca está garantizado. Su marido podría argumentar que el dinero que gastó era suyo, de su trabajo, de su jubilación. Mi corazón se hundió. La idea de una larga y fea batalla legal era agotadora, pero, dijo el abogado, inclinándose hacia adelante, hay otra manera, una manera que le daría lo que usted quiere más rápidamente y con más certeza. Me explicó su plan. En lugar de luchar por toda la casa en los tribunales, podíamos proponerle un acuerdo a Manuel. Nosotros no disputaríamos su parte de la propiedad, pero a cambio, él tendría que renunciar a su parte en nuestra casa. Esencialmente, la casa que él construyó para Elena sería su parte de la división de bienes. Pero esa casa vale menos que esta, protestó Sofía. Esta tierra se ha revalorizado mucho a lo largo de los años. Exactamente, dijo el licenciado Ramírez con una sonrisa astuta. Y ahí es donde entra nuestra ventaja. Le presentaremos a su marido una elección. O acepta este acuerdo, y no hacemos público su adulterio de larga data y el desvío de fondos, o vamos a los tribunales y lo exponemos todo, su reputación en la comunidad, su relación con sus hijos, todo eso estaría en juego. Era en esencia un chantaje legal. Y yo, Leticia Morales, la mujer que siempre había vivido según las reglas de la Iglesia y la decencia, me sentí incómoda con la idea. No quiero hacerle más daño, dije, mi voz baja. Solo quiero lo que es mío. El abogado me miró con una compasión genuina. Doña Leticia, él la hirió durante 15 años, todos los días, con cada mentira. Esto no es sobre venganza, es sobre justicia. Es sobre garantizar que usted pueda vivir el resto de su vida en paz, en la casa que construyó, sin el miedo de que él pueda volver y echarla. Piense en esto como una cirugía. El proceso puede ser desagradable, pero es necesario para curar la herida. Miré a Sofía. Asintió con la cabeza, sus ojos diciéndome que fuera fuerte. Respiré hondo. La mujer que era hace un mes habría retrocedido, asustada por el conflicto. Pero esa mujer ya no existía. Hágalo, le dije al abogado. Haga la propuesta. El licenciado Ramírez sonrió. Excelente. Yo mismo redactaré la carta y se la entregaré a su marido.
Creo que tomará la decisión sensata. Cuando se fue, sentí una mezcla de miedo y euforia. Estaba jugando un juego que no conocía, usando reglas que nunca pensé que usaría. Pero el abogado tenía razón. Esto no era venganza, era supervivencia, y yo estaba decidida a sobrevivir y a prosperar. Los días que siguieron a la visita del abogado fueron como vivir en un limbo. La carta había sido enviada. Ahora, solo quedaba esperar. Cada vez que un coche pasaba por la carretera, mi corazón daba un brinco, pensando que podría ser Manuel viniendo a confrontarme. Cada vez que sonaba el teléfono, dudaba en contestar, con miedo de que fuera él, gritando o suplicando. Mi casa, ahora libre de su presencia física, todavía estaba embrujada por su influencia. Caminaba por las habitaciones, tocando los muebles, mirando las paredes, y me preguntaba, ¿esto seguirá siendo mío la próxima semana? La incertidumbre era un veneno lento. Mis hijos llamaban todos los días. Isabel, desde la Ciudad de México, quería saber si ya había noticias. Mateo, más reservado, solo preguntaba si estaba bien, pero podía oír la preocupación en su voz. Sofía venía a visitarme siempre que podía, trayéndome comida y conversación para distraerme. No pienses en ello, mamá, decía, mientras me ayudaba en la huerta. El licenciado Ramírez sabe lo que hace. Papá no tiene elección. Si va a los tribunales, lo pierde todo, especialmente nuestro respeto, lo que queda de él. Quería creerla, pero el miedo era un compañero obstinado. 50 años de matrimonio habían creado una dinámica de poder que era difícil de romper. Él siempre había sido el que tomaba las decisiones, el que tenía la última palabra. Estaba desafiando medio siglo de historia. En una de esas tardes de espera, mientras arrancaba malas hierbas alrededor de mis tomateras, oí el sonido de un motor acercándose y deteniéndose frente a mi casa. No era la camioneta azul de Manuel, era un coche pequeño y modesto que no reconocí. Mi cuerpo se puso rígido. Limpié mis manos sucias de tierra en mi delantal y caminé lentamente hacia la verja. Una mujer bajó del coche. Era ella, Elena Castillo. La reconocí inmediatamente de la fotografía, aunque en persona parecía mayor, más cansada. Su largo pelo negro estaba recogido en un moño desordenado y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba un vestido sencillo y descolorido. No parecía una villana de telenovela. Parecía simplemente una mujer cansada de la vida. Se quedó parada junto al coche, mirándome con una mezcla de miedo y determinación. Yo me quedé a mi lado de la verja. Ninguna de las dos habló durante un largo momento. El único sonido era el canto de las cigarras y el latido de mi propio corazón. «¿Doña Leticia?», preguntó finalmente, su voz baja y vacilante. «Sí», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Dio unos pasos en mi dirección, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Yo vine por la carta. Del abogado». «Claro». El licenciado Ramírez le había enviado una copia también. Ella era parte interesada. Esa casa era su hogar. «Manuel me la enseñó», continuó. «Él está deshecho». Una parte de mí quería decir, bien, él me deshizo a mí durante 15 años, pero las palabras no salieron. Al mirar a esta mujer, no veía a una enemiga, veía a otra víctima de la misma mentira. Él la había engañado a ella también, prometiéndole un futuro que nunca podría darle legalmente. «Yo no lo sabía», dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Lo juro por Dios, no sabía que todavía estaba casado con usted de esa manera. Me dijo que estaban separados desde hacía muchos años, que solo vivían en la misma casa por los hijos, por las apariencias. Me dijo que usted estaba enferma, que no quería la molestia de un divorcio». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Más mentiras, capas sobre capas de engaño. No solo había construido una doble vida, había reescrito mi vida para que se ajustara a su narrativa. «Mintió», dije, simplemente. «Lo sé», susurró. «Ahora lo sé, y le pido perdón, no por lo que pasó entre nosotros, porque yo también fui engañada, sino por el dolor que esto le ha causado. Ninguna mujer se merece esto». Su sinceridad me desarmó. La rabia que guardaba por ella, la imagen de la otra mujer que había construido en mi mente, se disolvió bajo el cálido sol de Oaxaca. «¿Qué quiere?», pregunté, mi voz más suave. «Quiero que firme los papeles», dijo sorprendiéndome. «Le dije que tiene que firmar, que no puede luchar contra usted. Esta casa es suya, él no tiene derecho a quitársela. Pero ¿y usted? ¿Y su hijo? Es vuestra casa también». Se encogió de hombros.
un gesto de resignación cansada. Nosotros encontraremos un sitio. Mi hijo, Santiago, es un buen chico. Se merece un padre honesto, no en lo que Manuel se ha convertido. No quiero vivir en una casa construida sobre su dolor, doña Leticia. Nos quedamos en silencio de nuevo. Dos mujeres, de generaciones diferentes, unidas por la traición de un solo hombre. En ese momento, no sentí triunfo. Sentí una tristeza inmensa por el desastre que él había hecho de nuestras vidas. Gracias, dije finalmente, y estaba siendo sincera. Asintió con la cabeza, se secó las lágrimas y volvió a su coche. Va a firmar, dijo antes de entrar. Me aseguraré de ello. La vi marcharse. La espera no había terminado, pero el miedo había disminuido. Ya no estaba luchando contra un fantasma sin rostro. Estaba luchando por un futuro, y de una manera extraña, la mujer que más temía se había convertido en mi aliada. 2 días después de la visita de Elena, el licenciado Ramírez llamó. Su voz era tranquila y profesional. Doña Leticia, buenas noticias. Su marido ha estado en mi despacho esta mañana. Ha firmado el acuerdo. Me senté en la silla más cercana, mis piernas de repente débiles. ¿Él ha firmado? ¿Sin luchar? Intentó negociar al principio, dijo el abogado, pero le dejé muy claros los términos. Y, para ser sincero, su esposa, la señora Castillo, me llamó anoche para asegurar que cooperaría. Parece que tiene una aliada inesperada. Colgué el teléfono y una ola de alivio tan poderosa me invadió, que me dejó sin aliento. Se acabó. Realmente se estaba acabando. La casa era mía. Legalmente, incondicionalmente, irrefutablemente mía. Caminé por la casa, tocando las paredes, las ventanas, la encimera de la cocina. Ya no eran solo objetos, eran una extensión de mí, de mi historia, de mi futuro. El fantasma de su nombre había sido exorcizado de la escritura. Esa tarde, Sofía vino a visitarme y le di la noticia. Me abrazó con tanta fuerza que me levantó del suelo, dando vueltas conmigo en la cocina como si fuéramos 2 jóvenes. Reímos y lloramos al mismo tiempo. «Lo sabía, mamá. Sabía que lo conseguirías», gritaba. Celebramos con un simple almuerzo de quesadillas de flor de calabaza y agua de horchata. Era un banquete de victoria. Mientras comíamos, le conté sobre la visita de Elena. Sofía escuchó, su expresión suavizándose. «Pobre mujer», dijo. «Él también destruyó su vida». «Sí», asentí. «En esta historia no hay vencedores, solo supervivientes». Al final de la tarde, después de que Sofía se hubiera ido, hice algo que necesitaba hacer. Fui hasta el sofá, el gran y viejo sofá que había sido el centro de todo este dolor. Lo miré. Era feo, desgastado, con la marca del cuerpo de Manuel permanentemente hundida en los cojines. Era un monumento a la mentira, y ya no lo quería en mi casa. Con una fuerza que no sabía que tenía, empecé a empujarlo. Era pesado. Gruñí, sudé, me esforcé. Lentamente, centímetro a centímetro, lo arrastré por la sala, por el pasillo, hasta la puerta principal. Abrí la puerta, y con un último empujón monumental, lo lancé al patio. Aterrizó en la tierra con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Me quedé allí, jadeando, mirándolo. El sofá, expuesto bajo el cielo abierto, parecía patético y fuera de lugar. A la mañana siguiente, pedí a 2 muchachos del pueblo que se lo llevaran. Les di unos pesos, y se lo llevaron en su carretilla. Los observé ir por el camino, el sofá balanceándose a sus espaldas, hasta que se convirtieron en un punto en el horizonte. Con el sofá fuera, la sala parecía enorme, llena de luz y de espacio. El lugar donde solía estar era ahora un vacío limpio, un lienzo en blanco, y supe exactamente lo que iba a hacer con ese espacio. El fin de semana siguiente, fui a Tlaxiaco, no al mercado, sino a una tienda de muebles. Con una parte del dinero que había guardado de mis bordados, mi dinero de emergencia, que ahora era mi dinero de renacimiento, compré 2 cosas: una mecedora de madera, cómoda y elegante, y una gran estantería para libros. Coloqué la mecedora en el lugar donde solía estar el sofá, mirando hacia la ventana que daba a las montañas. La estantería la puse contra la pared. Mis hijos y nietos la llenaron de libros para mí. Novelas, libros de poesía, libros sobre la historia de Oaxaca. Mi sala se transformó. Ya no era la sala de espera de una mujer solitaria, era el refugio de una mujer libre. Sentada en mi nueva mecedora, con un libro en el regazo y la vista de las montañas frente a mí, sentí una paz que no había sentido en muchos, muchos años. La batalla había terminado. La reconstrucción de mi vida apenas comenzaba.
con la cuestión legal resuelta y la casa física y simbólicamente limpia de la presencia de Manuel, una nueva energía comenzó a fluir en mí. Me despertaba por la mañana no con un sentimiento de aprensión, sino con un sentido de propósito. La casa era mía, el día era mío, y decidí que iba a llenarlos de vida. Mi atención se centró en el patio. Durante años, habíamos mantenido una pequeña huerta funcional, maíz, frijoles, algunos tomates y chiles, pero ahora miraba ese pedazo de tierra y veía más que solo un lugar para cultivar comida. Veía un lienzo en blanco, al igual que mi sala. Empecé por arrancar todo lo que era viejo y cansado, las malas hierbas, los arbustos secos, las plantas que habían sido descuidadas. Fue un trabajo duro, de espaldas encorvadas bajo el sol, mis manos cavando en la tierra, pero cada mala hierba que arrancaba parecía un resentimiento que estaba eliminando de mi alma. Cada piedra que quitaba del camino era un obstáculo que estaba superando. Mis hijos, al ver mi nuevo fervor, se ofrecieron a ayudar. Mateo, con su fuerza, me ayudó a remover la tierra y a construir bancales elevados para que no tuviera que agacharme tanto. Sofía, con su ojo de artista, me ayudó a diseñar la distribución, a mezclar flores y verduras, a crear un espacio que no solo fuera productivo, sino también hermoso. Isabel, desde la ciudad, me envió paquetes de semillas de variedades que nunca antes había cultivado: tomates cherry amarillos, albahaca morada, flores comestibles como capuchinas y borraja. Mi patio se transformó en mi santuario. Todas las mañanas, después de mi café, salía y pasaba horas sembrando, regando, cuidando mis plantas. Aprendí sus ritmos, sus necesidades. Hablaba con ellas, como solía hacer mi abuela. Planté hileras de chiles de todo tipo: jalapeños, serranos, habaneros. Planté cilantro, epazote y perejil, las hierbas que son el alma de nuestra cocina. Planté calabazas y calabacines, cuyas flores recogía temprano por la mañana para hacer quesadillas. Y entre las verduras, planté flores, muchas flores. Cempasúchil, con su olor penetrante que me recordaba al Día de Muertos y la celebración de la vida y la memoria. Girasoles que se giraban para seguir el sol, altos y orgullosos. Dalias, la flor nacional de México, en todos los colores imaginables. Mi jardín se convirtió en una explosión de vida y color. Atraía abejas y mariposas. Los vecinos se detenían en la verja para admirar. Doña Carmen, mi vecina chismosa pero de buen corazón, venía a menudo con el pretexto de pedirme un manojo de cilantro, pero en realidad venía a conversar. Leti, nunca he visto tu jardín tan bonito, decía. ¿Qué ha cambiado? Yo sonreía. He cambiado yo, Carmen. He cambiado yo. El jardín era una metáfora perfecta de mi vida. Estaba arrancando las malas hierbas de mi pasado, nutriendo el suelo de mi alma y plantando las semillas de un nuevo futuro. Y estaba floreciendo. El trabajo físico cansaba mi cuerpo de una forma buena y honesta, y por la noche dormía profundamente, sin sueños. El olor de la tierra en mis manos era más reconfortante que cualquier perfume. Ver una pequeña semilla brotar y transformarse en una planta fuerte y fructífera me llenaba de una alegría simple y profunda. Un día, mientras recogía tomates maduros y rojos, con el sol calentando mi espalda, tuve una epifanía. Durante años, había cuidado de todos, de mi marido, de mis hijos, de mi casa. Ahora, al cuidar de este jardín, estaba por primera vez cuidando de mí misma, y al igual que mi jardín, estaba creciendo fuerte, vibrante y llena de vida. Mi jardín floreció con una abundancia que no esperaba. Las cestas en mi cocina siempre rebosaban de productos frescos: tomates jugosos, chiles crujientes, calabazas tiernas, hierbas aromáticas. Era más de lo que podía consumir sola. Empecé a compartir con los vecinos y con mis hijos, pero aún así, siempre había excedente. Un día, mientras preparaba una gran olla de salsa roja, con mis tomates y chiles, usando la receta de mi abuela, Sofía tuvo una idea. «Mamá, esta salsa es la mejor de todo Oaxaca. Deberías venderla». Me reí. «¿Quién va a comprar mi salsa? Todo el mundo aquí hace la suya, pero nadie la hace como tú», insistió. «Y no estoy hablando de vender aquí en el pueblo. Estoy hablando del mercado de Tlaxiaco. Podrías vender tu salsa, tus verduras, quizás incluso tus memelas y tortillas hechas al momento». La idea me asustó. Una cosa era vender mis bordados, algo que hacía en silencio, en la soledad de mi casa. Otra cosa era montar un puesto de comida, interactuar con la gente,
manejar dinero, ser una mujer de negocios. Soy demasiado vieja para eso, Sofía. Eso no es verdad, dijo, su voz firme. Tienes más energía que muchas mujeres con la mitad de tu edad. Piénsalo, mamá. Sería tu propio negocio, tu propio dinero, tu propia independencia. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Independencia. La palabra resonó en mí. Ya había conquistado mi independencia emocional y legal. Quizás era hora de conquistar también mi independencia financiera. Pasé la semana siguiente pensando en ello. El miedo luchaba con la emoción. ¿Podía hacerlo? ¿Tendría la fuerza? ¿El coraje? Recordé a la mujer asustada, que había dudado en tocar la pantalla del móvil aquella noche fatídica, y la comparé con la mujer que había enfrentado a su marido, contratado a un abogado y arrojado un sofá por la puerta. Ya no era esa mujer. Decidí intentarlo. Comencé a pequeña escala. El viernes siguiente, además de mis bordados, llevé al mercado de Tlaxiaco una cesta con mis mejores verduras y una docena de frascos de mi salsa roja casera. Sofía me ayudó a organizar mi pequeño puesto, a disponer los productos de forma atractiva. Al principio, la gente pasaba, miraba con curiosidad, pero compraba a sus vendedores habituales. Sentí una punzada de desánimo. Pero luego, una señora, una turista estadounidense, se detuvo y compró un frasco de mi salsa. Poco después, un hombre local, dueño de un pequeño restaurante, la probó y compró 5 frascos. Al final del día, lo había vendido todo. Las verduras, la salsa, e incluso algunos de mis bordados. El dinero que gané no era una fortuna, pero era mío, ganado con el trabajo de mis manos y los frutos de mi jardín. La sensación era embriagadora. La semana siguiente, llevé más. Además de la salsa y las verduras, llevé tortillas frescas, que hice de madrugada en un comal caliente. La gente olía el maíz cocinándose y se acercaba. Lo vendí todo antes del mediodía. Mi pequeño negocio comenzó a crecer. La gente empezó a buscar el puesto de Doña Leti. Me conocían por la calidad de mis productos y la honestidad de mi sonrisa. Empecé a hacer pan de yema, el pan dulce tradicional de Oaxaca, y a venderlo junto a mi café de olla. El mercado se convirtió en mi nuevo escenario. Dejé de ser solo la esposa de Manuel Rojas. Me convertí en Doña Leti, la que hace la mejor salsa de Tlaxiaco. Encontré una nueva comunidad allí, entre los otros vendedores. Intercambiábamos recetas, chismes, consejos. Nos ayudábamos unos a otros cuando el día estaba flojo. El dinero que ganaba me daba una seguridad que nunca había tenido. Pude comprar un pequeño refrigerador nuevo para mi cocina. Pude dar regalos de cumpleaños decentes a mis nietos. Incluso pude ahorrar un poco para el futuro. Pero más importante que el dinero era el sentimiento de orgullo. Yo, Leticia Morales, a los 74 años, me había convertido en una empresaria. Había transformado el dolor y la traición en tomates y chiles, en harina y azúcar, en éxito y respeto. Estaba construyendo una nueva vida, un sabor a la vez. En un pueblo pequeño como San Andrés Nuxiño, un secreto es como una gota de tinta en un vaso de agua. Tarde o temprano, se extiende y lo mancha todo. La abrupta partida de Manuel no pasó desapercibida. Al principio, la gente susurraba. Me veían sola en la huerta, sola yendo a misa, sola sentada en el porche al atardecer. Las preguntas eran indirectas, disfrazadas de preocupación. ¿Todo bien, Leti? ¿No hemos visto a Manuel?, preguntaba doña Elodia en la tienda de la esquina. Se fue a visitar a unos parientes por un tiempo. Era mi respuesta estándar al principio, una mentira piadosa para ganar tiempo. Pero la verdad tiene piernas largas. Alguien vio a Manuel en Santa María Yosoyúa. Alguien conocía a un primo de Elena Castillo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse en la mente colectiva del pueblo. El chisme empezó a hervir, como un atole dejado demasiado tiempo al fuego. Me preparé para el juicio de la comunidad. En una sociedad tradicional y católica como la nuestra, una mujer que echa a su marido de casa, independientemente del motivo, es a menudo vista como la culpable. Esperaba miradas de reojo, susurros a mis espaldas, aislamiento. Y al principio, eso fue lo que pasó. Algunas de las mujeres más ancianas, de la generación de mi madre, me miraban con desaprobación en la iglesia. El padre Miguel, durante uno de sus sermones sobre la santidad del matrimonio y el poder del perdón, pareció mirarme directamente a mí. Sentí el peso de su juicio, pero no flaqueé. Mantuve la cabeza alta. Continué con mi rutina, cuidando mi jardín, yendo al mercado, sonriendo a los que me sonreían e ignorando a los que no lo hacían. Pero luego, algo inesperado comenzó a suceder.
Un día, doña Carmen, mi vecina, a quien siempre había considerado la reina del chisme, llamó a mi puerta. Leti, dijo, sin rodeos. Dicen por ahí que Manuel te dejó por una mujer más joven. Me preparé para la defensiva. La gente habla mucho, Carmen. Me miró, sus ojillos brillantes escudriñando mi rostro. Pero no fue eso lo que pasó, ¿verdad? Fue él quien te traicionó, y tú tuviste el coraje de echarlo. Me sorprendió su perspicacia. Mi hija, continuó, su voz bajando, está pasando por lo mismo con su marido, pero tiene miedo. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de no poder mantener a sus hijos sola. Ella aguanta, como todas aprendimos a aguantar. Hizo una pausa y me puso la mano en el brazo. Pero tú no aguantaste. Nos demostraste que no tenemos que hacerlo. Eres valiente, Leti. Sus palabras fueron como un bálsamo. A partir de ese día, la marea comenzó a cambiar. Otras mujeres empezaron a acercarse a mí, no con juicio, sino con una curiosidad respetuosa, casi con admiración. La esposa de Roberto, Consuelo, que sin querer me había dado la primera prueba de la mentira de Manuel, vino a traerme un pan que acababa de hacer. La joven esposa del panadero me preguntó en secreto cómo había tenido el coraje. Veían en mí no a una mujer abandonada o a una esposa enfadada, sino a un símbolo de fuerza. En una cultura donde a las mujeres se les enseña a soportar el sufrimiento en silencio, mi negativa a hacerlo era un acto revolucionario. No había planeado ser un ejemplo para nadie, pero mis acciones habían hablado más alto que cualquier sermón. Los hombres del pueblo, en su mayoría, me evitaban, sin saber cómo reaccionar, pero las mujeres formaron un círculo silencioso de apoyo a mi alrededor, un asentimiento de cabeza en la calle, una sonrisa en la iglesia, un cumplido extra a mi jardín. Eran pequeñas cosas, pero significaban el mundo. Me di cuenta de que la comunidad no era una entidad única y monolítica. Estaba hecha de individuos, de historias, de dolores secretos, y en mi historia, muchas mujeres vieron un reflejo de sus propias luchas, de sus propios deseos de libertad. Había perdido a un marido, pero había ganado el respeto y la solidaridad de las mujeres de mi comunidad, y ese intercambio, me di cuenta, había sido la mayor bendición de todas. Mis hijos lidiaron con la separación de diferentes maneras, cada uno reflejando su propia personalidad. Isabel, en la Ciudad de México, era mi mayor defensora. Me llamaba constantemente, llena de rabia hacia su padre, y me enviaba dinero que yo le decía que no necesitaba, pero que aceptaba para calmarla. Para ella, era una cuestión de blanco y negro. Él era el villano, yo la víctima. Sofía, más cerca de casa, era mi apoyo práctico y emocional. Me ayudaba en el mercado, escuchaba mis preocupaciones, celebraba mis pequeñas victorias, entendía los matices de la situación, el dolor mezclado con el alivio. Era mi ancla. Pero Mateo era el que más me preocupaba. Había sido el más severo con su padre el día del enfrentamiento. Su desilusión era palpable, pero después se distanció. No de mí, sino de la situación. Venía a visitarme, me ayudaba con las tareas más pesadas en la casa y en el jardín, pero evitaba hablar de su padre. Si yo mencionaba el tema, cambiaba de conversación, su rostro cerrándose en una máscara impenetrable. Mateo siempre había idolatrado a Manuel. Veía en su padre un modelo de hombre, trabajador, serio, el pilar de la familia. Había seguido sus pasos, convirtiéndose en un hombre responsable, un buen marido para su esposa, Laura, y un padre presente para sus hijos. La traición de Manuel no solo le había roto el corazón, había roto el espejo en el que Mateo veía su propio reflejo. Si su héroe era un fraude, ¿en qué lo convertía eso a él? Un domingo por la tarde, vino a ayudarme a arreglar una gotera en el tejado. Trabajamos en silencio durante 1 hora. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche, bebiendo limonada. Gracias, hijo mío, dije, rompiendo el silencio. No sé qué haría sin ti. Se encogió de hombros. Es mi deber, mamá. Mateo, dije, mi voz suave. Necesitamos hablar de tu padre. Suspiró, un sonido largo y cansado. No hay nada de qué hablar. Hizo lo que hizo. Se acabó. No se ha acabado para ti, insistí. Veo la rabia que guardas dentro de ti, y te está consumiendo. No respondió. Solo miró las montañas a lo lejos. Tú no eres tu padre, Mateo, dije, mi voz entrecortándose. Su error no te define. Eres un buen hombre, un mejor marido y un mejor padre de lo que él fue jamás. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y luchó por contenerlas. ¿Cómo puedo estar seguro? Soy su hijo.
Tengo su sangre. ¿Y si un día me convierto en él? Su vulnerabilidad me partió el corazón. La mentira de Manuel no solo había envenenado mi pasado, estaba amenazando con envenenar el futuro de mi hijo. Extendí la mano y tomé la suya, una mano grande y callosa por el trabajo. Escúchame. Tu padre tomó una decisión equivocada, repetida a lo largo de muchos años. Pero tú tomas tus propias decisiones todos los días. La decisión de ser fiel a tu esposa, la decisión de estar presente para tus hijos, la decisión de estar aquí, arreglando el tejado de tu madre. Esas son tus decisiones. Ellas son las que te definen, no su sangre. Miró nuestra mano unida, y un sollozo se le escapó. Él, mi hijo fuerte y silencioso, lloró, y yo lo dejé llorar, acariciando su espalda, como hacía cuando era un niño que se había caído y raspado la rodilla. Estoy tan enfadado con él, mamá, dijo entre lágrimas, pero también lo echo de menos. Echo de menos al padre que pensaba que era. Lo sé, hijo mío, yo también, susurré. En ese momento, en el porche de mi casa, madre e hijo compartieron su dolor. No curamos la herida, pero la limpiamos, la expusimos al aire, y supe que, a partir de ese día, él comenzaría a sanar. El legado de Manuel era una compleja red de dolor y desilusión, pero mi familia, mis hijos, eran más fuertes que su veneno. Estábamos reaprendiendo a ser una familia, no en torno a una mentira, sino en torno a la verdad, por muy dolorosa que fuera, y lo estábamos haciendo juntos. Pasaron los meses. La vida se asentó en un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Mi negocio en el mercado prosperaba. Mi jardín era mi orgullo. Mi relación con mis hijos y con la comunidad era más fuerte que nunca. Me sentía en paz. Todavía pensaba en Manuel. Claro, era imposible borrar 50 años. Pero pensaba en él como se piensa en una historia antigua, en una persona que conociste hace mucho tiempo y que ya no existe. El dolor agudo se había transformado en una cicatriz, un recuerdo de una herida que había sanado. Un día, estaba en el mercado de Tlaxiaco, recogiendo mi puesto al final de un día ajetreado. La mayoría de los otros vendedores ya se habían ido, y el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores cálidos. Oí pasos acercándose y levanté la cabeza, esperando que fuera un último cliente. Pero era él, Manuel. Estaba más delgado, y su pelo, que siempre se teñía para ocultar las canas, estaba ahora completamente gris. Llevaba ropa limpia pero gastada. Parecía un hombre disminuido, una sombra del patriarca orgulloso que había sido. A su lado, sosteniendo su mano, estaba el muchacho, Santiago. Mi corazón se detuvo por un instante. Era la primera vez que lo veía tan de cerca desde aquel día en su calle. Era alto para su edad, delgado, con los mismos ojos oscuros y melancólicos de mi Mateo. Me miró con una curiosidad tímida, sin saber quién era yo. Manuel se detuvo a pocos pasos de mi puesto. Había una vacilación incómoda en el aire. «Leti», dijo, su voz ronca. No respondí. Solo lo encaré, esperando. Vinimos al médico aquí en Tlaxiaco», explicó, como si necesitara justificar su presencia. «Santiago no ha estado bien». Miré al muchacho. Parecía pálido. Sentí una punzada de preocupación, una reacción instintiva de abuela que me sorprendió. «Y quería probar tu salsa», continuó Manuel, un poco torpemente. «Elena le dijo que era la mejor del mercado». Me quedé en silencio, procesando la ironía de la situación. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Leti, pero ¿puedes venderme un frasco?» Miré el rostro de Manuel, su humildad forzada, y luego miré el rostro del muchacho, un muchacho inocente atrapado en medio del lío de los adultos. Este muchacho era mi nieto, en cierto modo. Compartía mi sangre, mi historia, aunque no lo supiera. Sin decir una palabra, tomé un frasco de mi mejor salsa roja y se lo extendí. No a él, Manuel, sino al muchacho. Santiago miró a su padre, inseguro. Manuel asintió con la cabeza. El muchacho tomó el frasco, sus pequeñas manos envolviendo el cristal. «Gracias, señora», dijo, su voz suave. Manuel sacó la cartera. «¿Cuánto te debo?» Negué con la cabeza. «Es un regalo, para él». Me aseguré de enfatizar el él. Se instaló un silencio incómodo. Manuel parecía querer decir algo más, pero las palabras no le salían. Su presencia allí, en mi territorio, en el espacio que yo había creado para mí, era una intrusión. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. Tomó la mano del muchacho y se dio la vuelta para irse. Pero antes de irse, Santiago miró hacia atrás por encima del hombro y me dedicó una pequeña y tímida sonrisa. Y en esa sonrisa no vi la traición de su padre.
Vi solo a un muchacho al que, como a mis otros nietos, le gustaba la salsa picante. Los observé alejarse, la figura alta y encorvada del anciano y la figura delgada del joven. No sentí rabia, no sentí perdón. Sentí solo una profunda tristeza y una extraña sensación de cierre. Él tenía su vida, y yo tenía la mía, y nuestros caminos, que habían estado entrelazados durante tanto tiempo, finalmente se habían separado. Volví a recoger mi puesto, mi corazón un poco más ligero. El fantasma de mi pasado me había visitado, y yo no me había desmoronado. Le había ofrecido salsa, y eso, de alguna manera, parecía una victoria. Mi casa se convirtió en el centro de mi nueva vida, un lugar de paz y de reunión. Los domingos, en lugar del tenso silencio que había marcado los últimos años de mi matrimonio, la casa se llenaba de risas y de ruido. Mis hijos y nietos venían a almorzar. La mesa de la cocina, que había sido escenario de una confrontación tan dolorosa, era ahora el escenario de comidas felices. Mis nietos corrían por el patio, persiguiendo a las gallinas y robando fresas directamente de las plantas. Laura, la esposa de Mateo, y Carlos, el marido de Sofía, me ayudaban en la cocina. Hablábamos de todo y de nada, nuestras conversaciones fáciles y llenas de afecto. Después del almuerzo, los adultos se sentaban en el porche a beber café, mientras los niños jugaban. Yo me sentaba en mi mecedora, en la sala, observando a mi familia, que había sido sacudida hasta los cimientos, pero que no se había roto. Al contrario, habíamos reconstruido algo más fuerte, más honesto. Mis hijos me miraban de forma diferente. Ya no me veían solo como su madre, la figura constante y abnegada que siempre estuvo ahí para ellos. Me veían como Leticia, una mujer con su propia fuerza, sus propios deseos, su propia historia. Nuestro respeto mutuo se había profundizado. Una noche, mi nieta mayor, Luna, la hija de Sofía, que tenía 14 años y el alma de una poeta, se sentó a mis pies mientras yo me mecía en mi silla. «Abuela», dijo, «mi mamá me contó la historia. Sobre el abuelo». Dejé de mecerme. «¿Y qué piensas de eso?». Pensó por un momento, su expresión seria. «Creo que fuiste muy valiente, como una de esas mujeres de las historias antiguas, una guerrera». Sonreí. «No me siento como una guerrera, mi vida. La mayor parte del tiempo solo me sentía asustada». «Pero el coraje no es la ausencia de miedo, ¿verdad?», dijo, su sabiduría superando su edad. «Es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. Eso es lo que nos enseñó la profesora de literatura». Sus palabras me tocaron profundamente. «Tu profesora es una mujer sabia». Nos quedamos en silencio por un tiempo, mirando por la ventana el cielo nocturno, salpicado de estrellas. El aire era fresco y perfumado con el olor de mi jardín. «Abuela», dijo Luna de nuevo, «¿eres feliz ahora?». La pregunta era simple, pero profunda. La pensé con cuidado. Felicidad era una palabra grande. Mi vida no era perfecta. Todavía tenía momentos de soledad, de tristeza, de nostalgia por un pasado que, aunque fuera una mentira, era el único que conocía. Pero la felicidad no es la ausencia de tristeza. Es, quizás, la presencia de paz, la capacidad de sentarse en una mecedora, mirar las estrellas y sentirse en casa en tu propio ser. «Sí, mi vida», respondí, mi voz llena de una serena certeza. «Estoy en paz, y eso, para mí, es una forma de felicidad». Apoyó la cabeza en mi rodilla, y yo volví a mecerme lentamente, hacia adelante y hacia atrás. El movimiento era suave, rítmico, como la respiración del universo. En ese momento, rodeada por el amor de mi familia, en la casa que era verdaderamente mía, bajo un cielo lleno de estrellas, me sentí completa. La mujer rota había sido remendada, no con pegamento, sino con hilos de oro de coraje, de amor y de autorrespeto, y las cicatrices, me di cuenta, solo la hacían más hermosa. Mi vida encontró un equilibrio que nunca juzgué posible. Las mañanas estaban dedicadas a mi jardín y a mi cocina, preparando los productos para el mercado. Las tardes, después de regresar de Tlaxiaco, eran para mí. Leía los libros que mis hijos me daban, escuchaba la radio o simplemente me sentaba en mi mecedora, viendo el mundo pasar, y por supuesto, bordaba. Pero algo en mi bordado también había cambiado. Antes, mis huipiles eran tradicionales, hermosos, pero siguiendo los patrones que mi madre y mi abuela me habían enseñado. Eran mi trabajo, mi sustento. Ahora, se habían convertido en mi voz. Empecé a experimentar con nuevos diseños, nuevos colores. En lugar de solo flores y pájaros,
Comencé a bordar mis propias historias en la tela. Bordé mi jardín, con sus girasoles orgullosos y sus chiles vibrantes. Bordé las montañas que rodeaban mi valle. Bordé el rostro de mi nieta Luna mirando las estrellas. Un día, tomé un gran trozo de tela de algodón negro y comencé a trabajar en una pieza que era solo para mí. No era para vender, era un testimonio. Con hilos de gris y azul oscuro, bordé la silueta de un sofá vacío en el centro. A su alrededor, con hilos oscuros y enmarañados, bordé la representación de 15 años de noches de insomnio, de preguntas no hechas, de una soledad silenciosa. Pero luego, desde ese centro oscuro, comencé a bordar con colores vivos, hilos de oro para el sol que salía cada mañana, hilos de verde para las hojas de mi jardín, hilos de rojo, amarillo y morado para mis flores y mis verduras, hilos de plata para las estrellas que me hacían compañía por la noche. Bordé las manos de mi hija sosteniendo las mías, bordé los rostros sonrientes de mis nietos, bordé mi mecedora, trabajé en esta pieza durante semanas, cada puntada una meditación, una forma de procesar y transformar mi dolor en algo hermoso. Era mi historia, contada no con palabras, sino con hilo y aguja. Cuando terminé, la colgué en la pared de la sala, en el lugar donde antes estaba nuestra fotografía de boda. Sofía la vio en su siguiente visita y se quedó sin aliento. «Mamá, es lo más hermoso que has hecho jamás. Es mi historia», dije, simplemente. El tapiz se convirtió en una pieza central en mi casa y en mi vida. La gente que me visitaba lo miraba, y algunos entendían su significado sin que necesitara decir una palabra. Veían la oscuridad en el centro, pero también veían la explosión de vida y de color que la rodeaba. Veían la historia de una mujer que había tomado los hilos rotos de su vida y los había usado para tejer algo nuevo, algo fuerte, algo suyo. El bordado me enseñó que incluso los hilos más oscuros son necesarios para crear contraste, para hacer que los colores brillantes resalten. Mi vida no era una historia de perfección. Era un tapiz rico y complejo, con sus nudos, sus hilos sueltos, sus áreas de sombra. Pero era mío, y era hermoso. Pasó un año. La vida continuó, como siempre lo hace, con sus estaciones, sus alegrías y sus tristezas. Mi negocio en el mercado estaba tan bien establecido que tuve que contratar a una chica del pueblo, la joven Ana, para que me ayudara a vender los viernes. Me alegró poder darle una oportunidad a otra mujer. En una cálida tarde de otoño, estaba regando mis dalias cuando un coche se detuvo frente a mi casa. Era el modesto coche de Elena. Me sorprendió. No la había visto desde el día que me visitó, hacía casi un año. Salió del coche, pero esta vez no estaba sola. Santiago estaba con ella. Había crecido, estaba más alto y menos tímido. Y, para mi sorpresa, Manuel estaba con ellos, en el asiento del pasajero. Parecía frágil, y caminaba con la ayuda de un bastón. Elena se acercó a la verja, su expresión nerviosa. «Doña Leticia, disculpe por aparecer sin avisar. No hay problema, Elena. ¿En qué puedo ayudar?» «Es Manuel», dijo, su voz baja. «No está bien. El médico dice que su corazón está débil. Él quería verla». Miré a Manuel, que estaba apoyado en el coche, mirando al suelo, incapaz de enfrentarme. No sentí rabia. No sentí lástima, sentí solo una distancia inmensa, como si estuviera mirando a un personaje de un libro que había leído hace mucho tiempo. «¿Qué quiere?», pregunté, mi voz tranquila. «Quiere pedirle perdón», dijo Elena. «Sabe que es tarde, sabe que las palabras no pueden borrar lo que hizo, pero necesita decirlo, para poder tener paz». Dudé por un momento. No le debía nada. No le debía mi tiempo, mi atención, y ciertamente no le debía mi perdón. El perdón era algo que me había dado a mí misma, el permiso para seguir adelante. No era algo que necesitara ofrecerle como un regalo. Pero luego miré a Santiago, que observaba la escena con sus ojos grandes y serios, y pensé en mis propios hijos. Pensé en lo que me gustaría que hicieran en una situación como esta. «Está bien», dije, y abrí la verja. «Pueden entrar». Entraron en mi patio, mi santuario. Manuel miró a su alrededor, al jardín floreciente, a la casa bien cuidada, y vi un destello de asombro y quizás de arrepentimiento en sus ojos. Les ofrecí sillas en el porche. Me senté un poco apartada. Hubo un largo silencio, roto solo por el zumbido de las abejas. Finalmente, Manuel levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban nublados. «Leti», comenzó, su voz un susurro débil. «Yo... lo siento por todo. Fui un necio, fui un egoísta y un cobarde.
Tú me lo diste todo, y yo lo tiré todo por la borda. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. No espero que me perdones, continuó. No lo merezco, pero quiero que sepas que lo sé. Sé lo que perdí, y sé el daño que te hice a ti y a nuestros hijos. Lo escuché en silencio. Sus palabras, que tanto deseé oír en el pasado, ahora parecían venir de muy lejos. Eran importantes quizás para él, pero para mí, mi paz ya no dependía de ellas. Lo sé, Manuel, dije, mi voz suave. Sé que lo sabes. No le ofrecí el perdón que buscaba, pero tampoco le ofrecí mi rabia. Le ofrecí la neutralidad de mi paz. Le ofrecí el reconocimiento de que su viaje de arrepentimiento era suyo, y no mío. Pareció entender. Asintió con la cabeza, un gesto de aceptación. Se quedaron un poco más. Elena me habló de su trabajo en una pequeña cooperativa de costura. Santiago me contó que le iba bien en la escuela y que quería ser mecánico. Hablamos como vecinos, como personas que comparten un pequeño pedazo del mundo. Cuando se fueron, los acompañé hasta la verja. Antes de entrar en el coche, Manuel se detuvo y se volvió hacia mí por última vez. Tu jardín está muy bonito, Leti, dijo. Lo sé, respondí, con una pequeña sonrisa. Lo cuido bien. Los observé partir. La visita no había cambiado nada y, sin embargo, lo había cambiado todo. Había cerrado un círculo. El hombre que había salido de mi casa en desgracia había regresado con humildad, y la mujer que él había dejado atrás, rota y llorando, lo recibió con la calma y la dignidad de una reina en su propio reino. Volví adentro, a mi mecedora. Me sentí ligera. La última cadena que me ataba al pasado se había roto. Estaba, finalmente y por completo, libre. La historia de mi transformación, sin que me diera cuenta, comenzó a inspirar a otras personas más allá del círculo de mujeres de mi pueblo. Un día, Sofía llegó a casa con una mujer que no conocía. Era una joven periodista de la Ciudad de México, que trabajaba para una revista sobre cultura y tradiciones mexicanas. Mamá, esta es Valentina. Oyó hablar de tu historia y de tus bordados, y le gustaría escribir un artículo sobre ti. Me quedé desconcertada. ¿Sobre mí? Pero no tengo nada especial que contar. Valentina sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Doña Leticia, su historia es increíblemente especial. Es una historia de resiliencia, de reinvención, y su arte... Miró el tapiz en la pared. Su arte es la prueba de ello. A regañadientes, acepté hablar con ella. Pasamos toda la tarde conversando en mi porche. Le conté mi vida, no centrándome en el dolor de la traición, sino en la alegría del redescubrimiento. Le hablé de mi jardín, de mi negocio en el mercado, del placer de bordar mis propias historias. Hizo preguntas inteligentes y escuchó con una empatía que me hizo sentir cómoda. Cuando se fue, me sentí bien, como si hubiera compartido algo importante. 2 meses después, Sofía me trajo un ejemplar de la revista. Y allí estaba yo, en la portada. Una fotografía que Valentina había tomado, de mí en mi jardín, sosteniendo una cesta de tomates, con el sol iluminando mi pelo blanco y las arrugas de mi rostro. El titular decía, Leticia Morales, la mujer que bordó su libertad. El artículo era respetuoso y conmovedor. Contaba mi historia no como un drama de telenovela, sino como un testimonio del poder del espíritu humano. Hablaba de mi arte, de mis sabores, de mi coraje. El impacto fue inmediato y abrumador. Personas de todo México, e incluso turistas extranjeros, comenzaron a buscar mi puesto en el mercado de Tlaxiaco. Querían comprar mi salsa, sí, pero también querían comprar mis bordados. Y, más que nada, querían conocerme. Mujeres se me acercaban, algunas con lágrimas en los ojos, y compartían en secreto sus propias historias de dolor y de lucha. Me decían que mi historia les había dado esperanza. Al principio, toda esa atención me avergonzaba, pero luego me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en un faro para otras, y yo tenía la responsabilidad de mantener esa luz encendida. Con la ayuda de Sofía e Isabel, creé una pequeña cooperativa en mi pueblo. Enseñé a otras mujeres mis técnicas de bordado y de cocina. Doña Carmen, con su energía inagotable, se convirtió en mi gerente de ventas. La joven Ana, que me ayudaba en el mercado, se convirtió en mi aprendiz principal. Juntas, empezamos a producir más. Vendíamos nuestros productos no solo en el mercado, sino también a tiendas en Oaxaca y en la Ciudad de México. Las mujeres de mi cooperativa, muchas de ellas viudas o madres solteras, ganaban ahora su propio dinero. Tenían su propia independencia. Había encontrado un nuevo propósito. Mi legado no estaría solo en la tierra de mi jardín
o en los hilos de mis bordados. Estaría en las manos y en los corazones de las mujeres que había ayudado a empoderar. Había transformado mi dolor personal en una fuerza colectiva, y no había mayor victoria que esa. Pasaron los años, suaves como el movimiento de mi mecedora. Mi salud se mantuvo buena, mi espíritu fuerte. Me convertí en una institución en Tlaxiaco, la matriarca del mercado, conocida tanto por mi salsa como por mi sabiduría. Un día, recibí una llamada de Sofía. Su voz era extraña. «Mamá, tengo noticias. Sobre Manuel». Mi corazón dio un pequeño salto. «¿Qué pasó?» «Falleció, mamá. Esta mañana». Su corazón simplemente se detuvo. Me senté. La noticia no me sorprendió, pero me trajo una sensación de finalidad, el cierre del último capítulo de un largo libro. Me quedé en silencio por un momento. «Mamá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, hija. Estoy bien». Mis hijos me preguntaron si quería ir al funeral. Era una cuestión delicada. Lo pensé. Pensé en el hombre que había sido, en lo bueno y en lo malo. No, decidí. Mi luto por él lo hice hace mucho tiempo. Mi presencia allí sería solo para los demás, para el chisme. Honraré la memoria del hombre que fue para mí, el padre de mis hijos, aquí, en mi casa. Mis hijos comprendieron y respetaron mi decisión. El día del funeral, en lugar de ir a Santa María Yosoyúa, fui a mi jardín. Con una pala, cavé un pequeño agujero en un rincón soleado. Dentro, planté una semilla de jacarandá, el mismo árbol que florecía frente a mi casa. Mientras cubría la semilla con tierra, pensé en la complejidad de la vida. Manuel había sido una semilla de dolor en mi vida, pero de ese dolor había crecido un árbol de fuerza, con ramas de independencia, hojas de comunidad y flores de amor propio. Su muerte no me trajo alegría ni tristeza, me trajo reflexión. Había sido una parte de mi historia, una parte crucial. Sin su mentira, quizás nunca habría descubierto mi verdad. Sin su debilidad, quizás nunca habría encontrado mi fuerza. Esa tarde, Santiago apareció en mi puerta. Ahora era un joven, casi un hombre, con una mirada seria y unas manos ya callosas por el trabajo en un taller mecánico. Vino solo. «Doña Leticia», dijo, su voz respetuosa. «Mi madre le envía esto». Me extendió una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro había algunas fotografías antiguas de Manuel cuando era joven, una medalla del servicio militar y nuestro antiguo anillo de bodas, que yo pensaba que había perdido. «Él quería que usted se quedara con esto», dijo Santiago. Dijo que pertenecen a su verdadera historia. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Era un último gesto, un reconocimiento final. «Gracias, Santiago», dije. Era un hombre complicado, pero era tu padre, y te quería, a su manera. «Lo sé», dijo el muchacho. «Y también la quería a usted. Me lo dijo muchas veces al final. Dijo que fue el mayor error de su vida haberlas perdido». Sus palabras fueron un regalo inesperado, un bálsamo en una vieja herida que ni siquiera sabía que todavía existía. Me quedé con el muchacho en el porche y compartimos un vaso de agua de Jamaica, en silencio, viendo el sol ponerse detrás de las montañas, el pasado y el presente, sentados uno al lado del otro, en paz. La semilla de jacarandá estaba en la tierra. La vida, de alguna manera, seguiría creciendo. La semana que siguió a la muerte de Manuel, me encontré pensando mucho en el pasado, no con amargura, sino con la claridad que la distancia y el tiempo traen. Tomé la pequeña caja de madera que Santiago me había traído y miré los objetos dentro. El anillo de bodas ya no me cabía en el dedo, pero recordaba el día en que me lo puso, sus manos jóvenes temblando un poco. Decidí que necesitaba hacer una última cosa para cerrar verdaderamente este capítulo. Tomé papel y pluma y comencé a escribir una carta, pero la carta no era para Manuel, era para mí, para la joven Leticia de 18 años. «Mi querida Leti, te escribo desde el futuro, desde un lugar que ni siquiera puedes imaginar. Soy tú, con 70 y tantos años, con el pelo blanco y manos que cuentan la historia de toda una vida. Sé que estás ahí, llena de sueños, mirando al muchacho de la sonrisa bonita, creyendo que su amor es todo lo que necesitas para ser feliz. Y él te quiere, a su manera. Tendrán momentos felices, tendrán hijos maravillosos que serán vuestro mayor orgullo. Construirán una casa y una vida juntos. Pero quiero decirte una cosa, y quiero que la guardes en lo más profundo de tu corazón. Tu valor no viene de su amor. Tu valor no viene de tu papel como esposa o como madre. Tu valor ya existe dentro de ti, completo y perfecto. Habrá momentos en que te sentirás pequeña, invisible, momentos en que olvidarás tu propia fuerza. Habrá un largo y silencioso dolor que te hará cuestionarlo todo.
Pero quiero que sepas esto. Sobrevivirás. No solo sobrevivirás, sino que florecerás de una manera que ahora te parece imposible. Descubrirás que tus manos, que crees que solo sirven para hacer tortillas y bordar para otros, pueden construir un imperio de sabores y colores. Descubrirás que tu voz, que tantas veces te guardas, puede inspirar a otras mujeres. Descubrirás que tu casa, que crees que compartes, es en realidad tu reino. No temas a la soledad, porque en ella encontrarás la mejor compañía, a ti misma. No temas a la verdad, por mucho que duela, porque solo ella puede liberarte. Vive tu vida, mi querida Leti. Ama, llora, trabaja, crea, pero nunca, nunca te olvides de quién eres. Eres más fuerte de lo que piensas, más sabia de lo que crees y más completa de lo que jamás te hicieron sentir. Cuando llegue la tormenta, y llegará, recuerda esto, eres como las montañas que nos rodean. Pueden soplar vientos fuertes, pueden caer lluvias torrenciales, pero al final permanecerás de pie, majestuosa e inquebrantable, con todo el amor y la admiración, Leticia. Doblé la carta y la puse en la caja de madera, junto con los recuerdos de Manuel. Guardé la caja en el fondo de mi armario. Era mi pasado, honrado y guardado, pero ya no era mi presente. Mi presente era el sol en mi jardín, el olor a café en mi cocina, la risa de mis nietos. Mi presente era la paz, y era más que suficiente. Hoy tengo 75 años. Me despierto cada mañana con el sol entrando por mi ventana, la misma ventana que miraba durante las largas noches de espera. Pero ahora, el sol no me parece un testigo de mi soledad. Parece un viejo amigo diciéndome, buenos días. Mi vida es sencilla, pero es rica. Mi casa está llena de libros, de plantas y del olor a buena comida. Mi jardín es un paraíso de colores y sabores. Mi cooperativa prospera, dando sustento y dignidad a una docena de mujeres de mi comunidad. Mis hijos están bien. Mateo encontró su paz y es el pilar de su familia. Sofía es una artista reconocida, y su fuerza me inspira todos los días. Isabel es una abogada de éxito en la Ciudad de México, que lucha por los derechos de las mujeres, y me dice a menudo que soy su primera y más importante clienta. A veces, recibo la visita de Santiago. Me trae piezas para mi vieja estufa, o simplemente se sienta conmigo en el porche y habla de coches y de sus sueños. Veo en él la bondad que su padre, en algún momento, también tuvo. La vida, de formas misteriosas, da segundas oportunidades. He descubierto que la felicidad no es un destino al que se llega, es la forma en que se camina. Es encontrar alegría en el amasar del pan, en la conversación con un vecino, en el silencio de una noche estrellada. Es saber que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Mi historia comenzó con el dolor de una traición, con un secreto que dormía en un sofá, pero esa no es mi verdadera historia. Mi verdadera historia es sobre lo que vino después. Es sobre una mujer que, en la vejez, aprendió a ser la protagonista de su propia vida. Y si mi historia, este largo viaje de un sofá vacío a un corazón lleno, ha resonado en ti, si ha tocado alguna parte de tu propio viaje, entonces mi trabajo aquí está hecho. Así como mi jardín creció a partir de una pequeña semilla, espero que nuestra comunidad aquí también siga creciendo. Si te ha gustado escucharme, deja un me gusta, un comentario compartiendo tus pensamientos, y suscríbete al canal para escuchar más historias de vida, de resiliencia y de la increíble fuerza que todos tenemos dentro de nosotros. Gracias por acompañarme. Ahora, si me disculpan, el sol está entrando por la ventana y mis dalias están esperando que les dé los buenos días. Y la vida, amigos míos, la vida es buena.